Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí, como siempre. Esperamos que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva. Si es la primera vez que nos ven, un saludo gigante desde nuestro rinconcito del mundo, y los invitamos a unirse a esta gran familia que estamos construyendo por aquí. No olviden presionar ese botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y obviamente, dejarnos un comentario al final contándonos qué les pareció. Nos encanta leer sus opiniones y saber que están del otro lado de la pantalla. Hoy tenemos un vídeo súper especial, un vídeo que, la verdad, nos tiene muy emocionados porque involucra una de las decisiones más importantes que Can y yo hemos tenido que tomar hasta ahora, y que va a definir, de alguna manera, el rumbo de nuestro futuro juntos. Como ya sabrán, la boda se acerca, los preparativos están a tope y la emoción es palpable. Pero entre toda la locura de vestidos, flores y menús, nos hemos enfrentado a una pregunta crucial: ¿dónde vamos a vivir después de la boda? Sí, lo sé, parece una pregunta sencilla, pero cuando tienes dos personas con diferentes gustos, diferentes prioridades y, sobre todo, diferentes lugares que aman, la cosa se complica un poquito. Can, por supuesto, está enamorado de su galería, de su espacio creativo en el corazón de la ciudad, un lugar que ha sido su refugio y su fuente de inspiración por años. Yo, por otro lado, siempre he soñado con una casa con jardín, lejos del ruido, un lugar donde pueda cultivar mis propias hierbas aromáticas y tener un pequeño estudio para mis fotografías. Así que, como se imaginan, encontrar un punto medio no ha sido tarea fácil. Hemos pasado noches enteras discutiendo, bueno, más bien conversando apasionadamente sobre las ventajas y desventajas de cada opción. Hemos visitado propiedades, desde modernos apartamentos en el centro hasta encantadoras casas de campo a las afueras de la ciudad. Hemos hecho listas, proyecciones y hasta hemos consultado a nuestros amigos y familiares en busca de consejo. Pero al final nos dimos cuenta de que la respuesta no estaba en un lugar físico, sino en lo que realmente queríamos construir juntos. Queríamos un hogar, un espacio donde pudiéramos ser nosotros mismos, donde pudiéramos crecer como pareja y donde pudiéramos crear recuerdos inolvidables. Y aunque parezca un cliché, nos dimos cuenta de que ese hogar podía estar en cualquier parte, siempre y cuando estuviéramos juntos. Así que después de mucho deliberar, llegamos a una decisión que creemos que es la mejor para nosotros, una decisión que combina lo que amamos de la ciudad con lo que anhelamos de la naturaleza. Y si quieren saber de qué se trata, sigan viendo el vídeo porque les vamos a contar todos los detalles. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que sus comentarios son súper importantes para nosotros. Nos encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus experiencias. Así que, por favor, no duden en dejarnos un comentario al final del vídeo contándonos qué les parece nuestra decisión, y dónde les gustaría vivir a ustedes después de la boda. Bueno, volviendo al tema central del vídeo, como les dije, hemos estado buscando el lugar perfecto para comenzar nuestra vida juntos. Y la verdad es que al principio fue bastante frustrante. Can estaba empecinado en quedarse cerca de su galería, argumentando que necesitaba estar allí para supervisar todo, para inspirarse con el ambiente artístico de la ciudad, y para no perder el contacto con sus clientes y amigos. Yo, por otro lado, sentía una necesidad imperiosa de alejarme del bullicio, de respirar aire fresco, de tener un espacio verde donde relajarme y conectar con la naturaleza. Recuerdo que tuvimos una conversación bastante seria sobre el tema. Can me decía: Demet, entiendo que te guste la idea de vivir en el campo, pero ¿no crees que te aburrirías? La ciudad tiene tanta energía, tanta vida, tantas cosas que hacer. Y yo le respondía: Can, también necesito tranquilidad. Necesito un lugar donde pueda desconectar del estrés, donde pueda recargar energías, donde pueda crear sin distracciones. La verdad es que los dos teníamos razón. La ciudad tiene su encanto, su ritmo frenético, su oferta cultural infinita. Pero también puede ser agotadora, ruidosa y contaminada. El campo, por otro lado, ofrece paz, silencio y belleza natural. Pero también puede ser aislado, aburrido y poco accesible. Así que, después de muchas conversaciones, decidimos que teníamos que encontrar una solución que nos permitiera tener lo mejor de ambos mundos. Empezamos a buscar propiedades que estuvieran ubicadas en las afueras de la ciudad, en zonas residenciales tranquilas, pero que a la vez estuvieran bien comunicadas con el centro. Visitamos varias casas con jardín, algunas más modernas, otras más rústicas, pero ninguna terminaba de convencernos. Siempre había algo que no encajaba.
ABA, ya fuera la distribución de los espacios, el tamaño del jardín o la distancia al centro. Un día, mientras navegaba por Internet, me encontré con un anuncio que me llamó la atención. Era una casa ubicada en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, un pueblo con encanto, rodeado de montañas y bosques. La casa era antigua, de piedra, con un gran jardín y un pequeño huerto. Las fotos eran preciosas y la descripción prometía paz y tranquilidad. Le mostré el anuncio a Khan, y aunque al principio se mostró un poco escéptico, accedió a ir a ver la casa. Y bueno, la verdad es que cuando llegamos al pueblo, nos enamoramos al instante. El aire fresco, el silencio, la belleza del paisaje. Era justo lo que estábamos buscando. La casa, aunque necesitaba algunas reformas, tenía un encanto especial. Las paredes de piedra, las vigas de madera, el jardín lleno de flores. Era un lugar mágico. Recorrimos cada rincón de la casa, imaginando cómo sería vivir allí. Khan incluso se imaginó instalando un pequeño taller en el jardín, donde podría trabajar en sus esculturas al aire libre. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el jardín a contemplar las estrellas. El cielo estaba despejado, y se podían ver millones de estrellas brillando intensamente. Fue un momento mágico, un momento que nos hizo sentir conectados, en paz, y seguros de que habíamos encontrado el lugar perfecto para construir nuestro hogar. Sin embargo, la decisión final no fue tan sencilla como parecía. Khan seguía preocupado por su galería, por sus clientes, por su vida en la ciudad. Yo también tenía mis dudas. ¿Sería capaz de adaptarme a la vida en el campo? ¿No echaría de menos la energía de la ciudad? Decidimos hablar con nuestros amigos y familiares, pedirles consejo, escuchar sus opiniones. Algunos nos animaron a seguir nuestro corazón, a elegir el lugar que nos hiciera felices. Otros nos advirtieron sobre las dificultades de la vida en el campo, sobre la falta de comodidades, sobre el aislamiento. Al final, nos dimos cuenta de que la decisión era solo nuestra. Teníamos que escuchar nuestra intuición, confiar en nuestro instinto, y elegir el lugar que nos hiciera sentir más completos, más felices, más nosotros mismos. Y así fue como llegamos a la decisión final. Decidimos comprar la casa en el campo, pero no renunciar por completo a la ciudad. Decidimos mantener un pequeño apartamento en el centro, donde Khan pueda ir a trabajar en su galería, donde podamos salir a cenar con nuestros amigos, donde podamos disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. De esta manera, podremos tener lo mejor de ambos mundos. Podremos disfrutar de la tranquilidad y la belleza del campo, y a la vez seguir conectados con la energía y la vitalidad de la ciudad. Podremos cultivar nuestras propias hierbas aromáticas y tener un estudio para mis fotografías, y Khan podrá tener su taller al aire libre y seguir inspirándose con el arte y la cultura de la ciudad. Estamos muy emocionados con esta decisión. Creemos que es la mejor para nosotros, una decisión que nos permitirá crecer como pareja, construir un hogar lleno de amor y felicidad, y crear recuerdos inolvidables. Obviamente esto implica algunos cambios en nuestro estilo de vida. Tendremos que aprender a organizarnos mejor, a gestionar nuestro tiempo, a viajar entre la ciudad y el campo. Pero estamos seguros de que podremos hacerlo. Estamos dispuestos a adaptarnos, a comprometernos y a trabajar juntos para hacer que esta decisión funcione. Ya estamos planeando las reformas de la casa. Queremos mantener su encanto original, pero a la vez modernizarla un poco para hacerla más cómoda y funcional. Queremos crear un espacio acogedor, lleno de luz, donde nos sintamos a gusto y relajados. También estamos planeando el jardín. Queremos plantar flores, hierbas aromáticas y verduras. Queremos crear un espacio verde donde podamos relajarnos, leer un libro, tomar el sol y disfrutar de la naturaleza. Y por supuesto, también estamos planeando el taller de Khan. Queremos crear un espacio inspirador, lleno de luz y ventilación, donde pueda trabajar en sus esculturas al aire libre, rodeado de naturaleza. Estamos muy ilusionados con este nuevo capítulo de nuestras vidas. Sentimos que estamos dando un paso importante hacia el futuro, un paso que nos acercará a nuestros sueños y nos permitirá construir una vida plena y feliz. Sabemos que no será fácil. Habrá desafíos, obstáculos y momentos de duda. Pero estamos seguros de que podremos superarlos juntos. Nos amamos, nos apoyamos y confiamos el uno en el otro. Y lo más importante, estamos comprometidos a hacer que esta decisión funcione.
Estamos dispuestos a trabajar duro, a adaptarnos y a comprometernos para construir un hogar lleno de amor, felicidad y armonía. Así que sí, amigos, nos vamos a vivir al campo. Y estamos súper emocionados por esta nueva aventura. Esperamos que nos acompañen en este camino, y que nos sigan apoyando como siempre. Recuerden dejarnos sus comentarios al final del vídeo contándonos qué les parece nuestra decisión y dónde les gustaría vivir a ustedes después de la boda. Nos encanta leer sus opiniones y saber que están del otro lado de la pantalla. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Nos vemos en el próximo. En resumen, hemos tomado una gran decisión: mudarnos a una casa de campo mientras mantenemos un apartamento en la ciudad. Esta elección representa un equilibrio perfecto entre la tranquilidad que anhelamos y la conexión con la vida vibrante de la ciudad que ambos disfrutamos. Hemos sopesado cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada opción, considerando nuestras necesidades, deseos y aspiraciones futuras. La casa de campo nos permitirá disfrutar de la naturaleza, crear espacios personalizados para nuestros hobbies y construir un hogar acogedor lleno de recuerdos. Al mismo tiempo, el apartamento en la ciudad nos brindará acceso a la cultura, el arte y la vida social que son importantes para nosotros. Queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por seguirnos en este camino. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Apreciamos cada uno de sus comentarios, mensajes y muestras de cariño. Nos encantaría saber qué opinan de nuestra decisión. ¿Creen que es una buena idea combinar la vida en el campo con la ciudad? ¿Qué tipo de hogar sueñan con construir ustedes mismos? Déjenos sus comentarios abajo, estaremos encantados de leerlos y responderles. Y como siempre, los invitamos a darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por estar ahí. Asterisco, asterisco, asterisco. Y ahora, para profundizar aún más en esta decisión, quiero contarles sobre las conversaciones reales, a veces tensas, a veces llenas de risas, que tuvimos Can y yo durante este proceso. No fue un camino de rosas, créanme. Hubo momentos en los que pensé que nunca llegaríamos a un acuerdo. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando en nuestro restaurante favorito de la ciudad, un lugar con vistas increíbles. Can hablaba con pasión sobre la importancia de su galería, de cómo necesitaba estar presente para los artistas que representaba, de cómo la energía de la ciudad alimentaba su creatividad. Yo, por otro lado, me sentía cada vez más agobiada por el ruido y el ajetreo. Le dije: Can, te entiendo de verdad. Pero necesito un respiro. Necesito un lugar donde pueda escuchar el canto de los pájaros en lugar del claxon de los coches. Can me miró con preocupación. Demet, ¿estás segura de que no estás exagerando? La ciudad te ofrece tantas oportunidades, tantos estímulos. ¿No crees que te sentirías aislada en el campo? No lo sé, Can, respondí, pero lo que sí sé es que necesito un cambio. Necesito un lugar donde pueda reconectar conmigo misma, donde pueda dedicarme a mis pasiones sin sentirme constantemente interrumpida. Esa noche volvimos a casa en silencio. Sentía que estábamos en un punto muerto. No quería obligar a Can a renunciar a su vida en la ciudad, pero tampoco quería renunciar a mi sueño de vivir en el campo. Al día siguiente decidí tomar cartas en el asunto. Me senté frente al ordenador y empecé a investigar sobre las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad y en el campo. Hice una lista detallada de todos los pros y los contras, desde el acceso a los servicios básicos hasta el impacto en nuestra salud y bienestar. Cuando Can llegó a casa del trabajo, le mostré la lista. Él la miró con escepticismo, pero accedió a leerla. A medida que avanzaba en la lectura, pude ver cómo su expresión cambiaba. Empezaba a entender mi punto de vista. Después de leer la lista, nos sentamos a hablar de nuevo. Esta vez, la conversación fue diferente. Ya no estábamos discutiendo, sino tratando de encontrar una solución juntos. Demet, entiendo lo que estás diciendo, dijo Can. Sé que necesitas un cambio. Y estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para encontrar un punto medio. Esas palabras me llenaron de esperanza.
Sabía que Can me amaba y que estaba dispuesto a comprometerse para que nuestra relación funcionara. Decidimos que la clave estaba en encontrar un lugar que nos permitiera tener lo mejor de ambos mundos. Un lugar que estuviera lo suficientemente cerca de la ciudad para que Can pudiera ir a trabajar en su galería, pero lo suficientemente lejos para que yo pudiera disfrutar de la tranquilidad y la belleza del campo. La búsqueda no fue fácil. Visitamos muchas propiedades que no cumplían con nuestras expectativas. Algunas eran demasiado modernas, otras demasiado rústicas, y otras simplemente no tenían el ambiente adecuado. Un día una amiga nos habló de un pequeño pueblo situado a las afueras de la ciudad. Nos dijo que era un lugar encantador, rodeado de montañas y bosques, y que tenía una comunidad muy unida. Decidimos ir a visitar el pueblo. Nada más llegar, supimos que habíamos encontrado algo especial. El aire fresco, el silencio, la belleza del paisaje. Era como si hubiéramos entrado en un cuento de hadas. Visitamos varias casas en el pueblo, pero ninguna nos convenció del todo. Hasta que llegamos a una casa antigua de piedra, con un gran jardín y un pequeño huerto. La casa necesitaba algunas reformas, pero tenía un encanto indescriptible. Las paredes de piedra contaban historias, las vigas de madera transmitían calidez, y el jardín lleno de flores invitaba a la relajación. Recuerdo que entramos en la casa y nos quedamos en silencio contemplando la belleza del lugar. Sentí una conexión instantánea, como si hubiera estado allí antes. Can también estaba impresionado. Demet, creo que hemos encontrado nuestro hogar, dijo con una sonrisa. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el jardín a contemplar las estrellas. El cielo estaba despejado, y se podían ver millones de estrellas brillando intensamente. Fue un momento mágico, un momento que nos hizo sentir conectados, en paz, y seguros de que habíamos tomado la decisión correcta. Sin embargo, la decisión final no fue tan sencilla como parecía. Can seguía preocupado por su galería, por sus clientes, por su vida en la ciudad. Yo también tenía mis dudas. ¿Sería capaz de adaptarme a la vida en el campo? ¿No echaría de menos la energía de la ciudad? Decidimos hablar con nuestros amigos y familiares, pedirles consejo, escuchar sus opiniones. Algunos nos animaron a seguir nuestro corazón, a elegir el lugar que nos hiciera felices. Otros nos advirtieron sobre las dificultades de la vida en el campo, sobre la falta de comodidades, sobre el aislamiento. Al final, nos dimos cuenta de que la decisión era solo nuestra. Teníamos que escuchar nuestra intuición, confiar en nuestro instinto, y elegir el lugar que nos hiciera sentir más completos, más felices, más nosotros mismos. Y así fue como llegamos a la decisión final. Decidimos comprar la casa en el campo, pero no renunciar por completo a la ciudad. Decidimos mantener un pequeño apartamento en el centro, donde Can pueda ir a trabajar en su galería, donde podamos salir a cenar con nuestros amigos, donde podamos disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. De esta manera, podremos tener lo mejor de ambos mundos. Podremos disfrutar de la tranquilidad y la belleza del campo, y a la vez seguir conectados con la energía y la vitalidad de la ciudad. Podremos cultivar nuestras propias hierbas aromáticas y tener un estudio para mis fotografías, y Can podrá tener su taller al aire libre y seguir inspirándose con el arte y la cultura de la ciudad. Ahora, déjenme contarles algunos detalles de lo que hemos planeado para la casa de campo. La idea es mantener su esencia rústica, pero incorporarle toques modernos que la hagan más confortable. En la cocina, por ejemplo, conservaremos la chimenea de leña, pero instalaremos electrodomésticos de última generación. También construiremos una isla central para que podamos cocinar juntos y compartir momentos especiales. En el salón, crearemos un ambiente acogedor con sofás cómodos, una alfombra mullida y una biblioteca llena de libros. Queremos que sea un lugar donde podamos relajarnos, leer, escuchar música y disfrutar de la compañía del otro. En el jardín, plantaremos flores de todos los colores, hierbas aromáticas para cocinar y verduras para preparar ensaladas frescas. También construiremos un pequeño estanque con peces y una cascada para crear un ambiente relajante. Y por supuesto, el taller de Can será un lugar especial. Queremos que sea un espacio inspirador, lleno de luz y ventilación, donde pueda dar rienda suelta a su creatividad. Construiremos una estructura de madera con grandes ventanales que permitan la entrada de luz natural. También instalaremos un sistema de calefacción para que pueda trabajar cómodamente durante todo el año.
En cuanto al apartamento en la ciudad, la idea es que sea un lugar funcional y práctico, donde podamos pasar la noche cuando tengamos compromisos sociales o laborales. Lo decoraremos con un estilo moderno y minimalista, utilizando colores neutros y muebles versátiles. Sabemos que esta decisión implica algunos cambios en nuestro estilo de vida. Tendremos que aprender a organizarnos mejor, a gestionar nuestro tiempo, a viajar entre la ciudad y el campo. Pero estamos seguros de que podremos hacerlo. Estamos dispuestos a adaptarnos, a comprometernos y a trabajar juntos para hacer que esta decisión funcione. Estamos muy emocionados con este nuevo capítulo de nuestras vidas. Sentimos que estamos dando un paso importante hacia el futuro, un paso que nos acercará a nuestros sueños y nos permitirá construir una vida plena y feliz. Pero lo más importante de todo es que estaremos juntos, apoyándonos mutuamente y compartiendo cada momento. Eso es lo que realmente importa. Así que sí, amigos, nos vamos a vivir al campo. Y estamos súper emocionados por esta nueva aventura. Esperamos que nos acompañen en este camino, y que nos sigan apoyando como siempre. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunas de las lecciones que hemos aprendido durante este proceso. La primera lección es que la comunicación es clave. Es fundamental hablar abiertamente y honestamente con tu pareja sobre tus necesidades, deseos y expectativas. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, incluso si son difíciles de comunicar. La segunda lección es que el compromiso es esencial. En una relación, es importante estar dispuesto a ceder y a encontrar un punto medio que funcione para ambos. No seas inflexible ni te aferres a tus ideas preconcebidas. La tercera lección es que la paciencia es fundamental. Las decisiones importantes llevan tiempo y requieren reflexión. No te apresures ni te sientas presionado a tomar una decisión rápida. La cuarta lección es que el respeto es crucial. Valora la opinión de tu pareja y trata de entender su punto de vista. No la descalifiques ni la ignores. Y la quinta lección es que el amor es lo más importante. Si hay amor y respeto en tu relación, podrán superar cualquier obstáculo y construir un futuro juntos. Espero que estas lecciones les sirvan de inspiración y les ayuden a tomar decisiones importantes en sus propias vidas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por su apoyo. Sus comentarios, mensajes y muestras de cariño significan el mundo para nosotros. Nos sentimos muy afortunados de tenerlos como parte de nuestra familia virtual. Recuerden dejarnos sus comentarios al final del vídeo contándonos qué les parece nuestra decisión y dónde les gustaría vivir a ustedes después de la boda. Nos encanta leer sus opiniones y saber que están del otro lado de la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Les mandamos un abrazo gigante.